Bien, en este primer video vamos a mostrar cómo podemos generar tablas de frecuencia, que sería la primera parte de lo que es de estadística descriptiva. Como habíamos visto anteriormente, nosotros tenemos varios tipos de variables y que se pueden clasificar también de varias maneras. Pero en resumen habíamos indicado que tenemos dentro de las variables cuantitativas variables continuas, que son aquellas que se miden, y variables discretas, que son las que se cuentan. En este caso vamos a tener una variable aleatoria continua, que es la velocidad del viento expresado en unidades, y en este caso en millas por hora. Para calcular, primeramente nosotros tenemos que hacer unos cálculos preliminares. Entonces vamos a hacer cálculos previos. Por ejemplo, tenemos que calcular cuántos son los datos que tenemos. Entonces, esto lo vamos a calcular con la función contar, paréntesis, y nos vamos entonces acá a la primera celda del valores y luego hasta la última celda, ¿no? Entonces aquí tenemos el número de datos, son 153 datos de la velocidad del viento. Luego tenemos que saber cuál es el valor mínimo de estos 153 datos de velocidad, y tenemos que el valor mínimo de estos datos va a ser una velocidad de 1.7 millas por hora. Ese es el valor más mínimo que tenemos, y el valor máximo va a ser el valor máximo que nosotros obtengamos de estos valores. Vamos a obtener entonces acá un valor de 20.7 millas por hora, ¿no? Entonces luego tenemos que sacar el rango, que es simplemente el valor, la diferencia que hay entre el valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos un rango de 19 millas por hora. Luego tenemos que calcular el número de clases. El número de clases es igual, aplicando la fórmula de Sturges, tenemos que esto va a ser igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n, Entonces aquí tenemos un número de clases igual a 8.2. Este número de clases que hemos calculado a través de la fórmula de Sturges, tenemos que redondear. Entonces colocamos redondear este número con 0 decimales. Entonces aquí tenemos un número de clases igual a 8. Luego tenemos que calcular el intervalo de clase. El intervalo de clase no va a ser nada más que la división entre el rango 19 dividido entre el número de clases, que son 8. Bien, entonces ahí tenemos el intervalo de clase, que es 2.375 millas por hora. Bien, y ahora vamos a empezar a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Primeramente tenemos que colocar clase, luego límite inferior, límite superior, marca de clase, marca de clase vamos a llamar XY, ¿no? Luego frecuencia absoluta. Bien, entonces aquí tenemos las 8 clases. Tenemos el límite inferior, ¿no? Entonces vamos a centrar todas estas columnas con las que vamos a trabajar inicialmente. Bien, entonces límite inferior va a ser el valor mínimo. Entonces acá tenemos el valor mínimo 1.7. Luego vamos a tener el límite superior de la primera clase, va a ser el límite inferior más el intervalo de clase. Y el intervalo de clase lo tenemos ahí. Luego, ese valor, el límite inferior de la próxima clase, va a ser el límite superior del anterior. Luego vamos a tener entonces que eso va a ser el límite superior de la segunda clase, va a ser igual al límite inferior de esa clase más un intervalo de clase, que sería 2.375, y esto vamos a ir haciendo lo mismo, la misma operación para todos. Entonces vamos a congelar esa celda C8 donde se encuentra el intervalo
de clase colocando un símbolo de dólar antes y un símbolo de dólar después de C. Bien, ahora vamos a bajar estos datos y vamos a tener acá todas, ¿no? Esos serían los límites inferior y superior de las 8 clases. Tenemos que fijarnos una cosa importante. El primer valor va a ser el mínimo, ¿no? El primer valor, el mínimo. Y el último valor va a ser el máximo, que también lo estamos colocando con negrillas. Bien, luego tenemos la marca de clase. Eso va a ser el valor medio entre cada una de estas clases, entre el límite inferior y superior de cada una de las clases. Entonces vamos a tener límite inferior más límite superior dividido entre 2. Bien, entonces esa sería la marca de clase. Bueno, aquí podemos restar un poco los decimales. Podemos hacer que sean solamente 3 decimales. Bien, y esos serían los valores que tenemos ahí. Bien, ahora ya tenemos todo esto ahí. Ahora vamos a calcular cuál es la frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia absoluta, nosotros tenemos que utilizar dos columnas. Una, la de la variable, eso significa la columna velocidad del viento, y la otra, los límites superiores que están en esta columna. Entonces tenemos que ir ahora a datos, análisis de datos, luego histograma, aceptamos y vamos a tener rango de entrada. El rango de entrada va a ser todos los valores que nosotros tengamos ahí. Entonces le damos fin. Entonces van a ser todos estos valores ahí. Bien, luego tenemos el rango de clases, ¿no? El rango de clases va a ser los límites superiores de cada una de las clases. Entonces tenemos acá estos límites superiores. Y luego vamos a activar rótulos porque hemos seleccionado desde el nombre de la columna. Y por lo tanto le damos ahora un rango de salida. El rango de salida, nosotros queremos que la salida nos dé acá, en esta celda. Y le damos a aceptar. Bien, ahí tenemos la frecuencia. Esta es la frecuencia. Entonces, esta frecuencia que hemos calculado, lo copiamos y lo pegamos acá. Bien. Y luego lo borramos estas dos columnas. Eliminamos. Bien, entonces aquí tenemos frecuencia absoluta y vamos a calcular a partir de ahí la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas. Bien, entonces una cosa importante acá es ver que efectivamente tengamos los 153 datos. Cuando nosotros hacemos la autosuma, entonces nos tiene que dar los 153 observaciones, que lo vamos a colocar acá también. Bien, entonces vamos a tener ese valor ahí. Y ahora vamos calculando la frecuencia relativa. Frecuencia relativa va a ser igual a cada uno de los valores dividido entre el total, que sería 153. Y esto vamos a hacer con todas las celdas. Por lo tanto, vamos a colocar acá un símbolo de dólar antes de I y otro después de I. Y vamos a tener esto ahí, esos valores. Entonces, esto vamos a arrastrar hasta acá. Bien, y podemos disminuir los decimales solamente en 3. Bien, y vamos a tener entonces estos valores. Bueno, podemos colocar 4 por las características de estos datos, 4 decimales. Y la sumatoria nos tiene que dar 1. Y eso es lo que vamos a probar acá. Ahí tenemos 1, ¿no? La sumatoria. Bien, luego tenemos frecuencia absoluta acumulada. Para eso tenemos el primer valor, va a ser el primero de la frecuencia absoluta. El segundo de la acumulada va a ser la anterior más el que le corresponde a esa clase. Y así sucesivamente vamos a ir hasta las demás clases, ¿no? Y vamos a ver que eso termina justamente en 153. Luego tenemos frecuencia relativa acumulada. La primera frecuencia va a ser la que nosotros hemos calculado como en la primera clase, como la frecuencia relativa. Y en las acumuladas de la relativa de la segunda clase vamos a tener la anterior más la que le corresponde a esa clase. Entonces aquí vamos a ir y vamos a bajar y tiene que acabar en 1. Como vemos, eso acaba en 1. Bien, entonces esta sería nuestra tabla de frecuencias con las columnas que son mínimamente necesarias para poder
seguir posteriormente con los otros cálculos. Y este sería el primer video.